Ok, entonces vamos a darle inicio a modelos de intervención uno con la revisión del modelo canadiense del desempeño ocupacional, que se abrevia, perdón, CMOP. ¿Ya? Ahí está en paréntesis para que lo puedan ir anotando. Hay algunas siglas ya que esta Asociación de Terapeutas Ocupacionales Canadienses han ido acuñando que a ratos nos puede parecer un poco confusa. Las vamos a ir observando a medida que se vaya dando la clase. Pero creo que es importante retomar este trabajo que ustedes tienen que hacer, que es un trabajo que tienen que hacer entre ustedes, que es la aplicación de esta medida canadiense del rendimiento ocupacional. Se conoce como rendimiento ocupacional o como también desempeño ocupacional. Eh, Posiblemente ya acuñan este concepto de rendimiento porque nos vamos a revisar el instrumento y se da una graduación ya en torno a las preferencias eh, o en torno en este caso a la percepción de desempeño que tiene cada uno de los usuarios. Entonces estaba hablando un poco de esta posibilidad de que lo trabajen entre ustedes, sin necesariamente tener a alguien que esté enfermo o que tenga alguna condición de salud. Fundamentalmente porque cuando nosotros hablamos de lo que es modelos de intervención centrados en la ocupación, habitualmente se identifica lo que es el modelo canadiense, el CAGUA, el MOJO, y no necesariamente nosotros tenemos que tener una persona con una condición de salud, como ha sucedido en otras oportunidades en donde nosotros tenemos una condición de salud y podemos evaluar ya aquello que está interfiriendo en la funcionalidad de la persona. Acá cambia un poco el discurso, ¿ya? Cambia lo que es el fundamento de estos modelos porque todas las personas tenemos una naturaleza ocupacional y eso ustedes lo han escuchado previamente. Todas las personas tienden a ocuparse y aparte de eso también tenemos un ambiente y la interacción entre lo que es la persona, el ambiente y la ocupación, ya para este modelo finalmente se traduce en lo que es el desempeño ocupacional. Lo vamos a ir revisando, entonces es importante que se vayan grabando que cuando nosotros trabajamos con estos modelos, no necesariamente trabajamos con personas enfermas, ¿ya? O con una condición de salud, para hacer mucho más amplio la conceptualización. Ahora, ¿de qué se va a tratar entonces esta clase? Vamos a tener una pequeña introducción que ya hemos iniciado. También conversar un poco con respecto al surgimiento de este modelo canadiense del desempeño ocupacional, conversar algunas características de cómo concibe lo que es el desempeño ocupacional para finalmente decantar en la medida canadiense del desempeño ocupacional que la vamos a revisar. Tenemos un formato PDF en donde vamos a ir revisando punto por punto y de esta forma también dando algunas orientaciones para su aplicación. Estas consideraciones de aplicación después se complementan entonces con la entrevista que yo les voy a compartir el link para que la puedan revisar durante el tercer periodo, si quieren lo pueden hacer ahí o durante la semana, es módulo de autoaprendizaje. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? Es importante preguntar esto y yo creo que también es interesante preguntarles qué es lo que conocen con respecto al modelo canadiense. Ya llevan 4 años de formación y en algún momento les ha tocado también revisarlo o leerlo, eh, tal vez no de forma tan profunda, pero sí me imagino yo que algún bagaje debe existir con respecto a este modelo, o al menos saben o sabían que existía. Yo creo que después de 4 años de terapia ocupacional, al menos se ha escuchado, ¿sí? Entonces, siento también que muchas de las cosas que aparecen cuando uno revisa los textos que dan el fundamento al modelo son discursos que muchos de nosotros tenemos
eh, por un tema de socialización. Si le preguntamos a cualquier estudiante ya desde el primer año, nos va a responder de forma verbal o escrita que terapia ocupacional es una disciplina, que es una carrera que es biopsicosocial, ¿sí? Eso es algo que los estudiantes ya desde primer año lo tienen bastante claro. Y lo tienen claro en primero, en segundo, en tercero y en cuarto, porque todavía siguen comentando que terapia ocupacional es una carrera biopsicosocial. ¿Sí? Entonces yo creo que dentro de los fundamentos del modelo canadiense, ¿ya? Nuevamente nosotros hablamos ya de esta triada, ¿ya? Más que biopsicosocial, lo van a comentar como esta triada persona, ambiente y ocupación, ¿sí? Como para empezar a cambiar un poco la perspectiva. Eh, ¿Qué otras de las ideas también dan cuenta un poco de lo que es el proceso de los estudiantes? Tal vez está relacionada a lo que es el tema de que no es solamente salud mental o no solamente salud física o no solamente la posibilidad de ver al ser humano desde una perspectiva física, que es otra de las ideas también fuerza entre los estudiantes. Efectivamente, claro, tenemos distintas dimensiones. La persona, ya más que el sustrato físico, también tiene aspectos que tienen que ver con valores, creencias, todo lo que es ya el aspecto psicológico y también ya la influencia del entorno, del ambiente. Son cuestiones que también se van organizando y que también están en la línea o en la sintonía de la terapia ocupacional original, podríamos nosotros decirla. Original, ¿ya? O sea, como habla en este caso de las terapeutas fundadoras, ¿ya? En torno a lo que es la idea de la ocupación. Después de eso nos vamos a un periodo que es mucho más mecanicista, mucho más cercano a lo que son las ciencias biomédicas, pero después de eso empiezan a salir algunas propuestas y el modelo canadiense de desempeño ocupacional es una propuesta entonces a volver a observar la terapia ocupacional desde el origen, ¿ya? Desde el concepto que es mucho más unificador para nuestra disciplina, que es la ocupación. Entonces, algunas de las consideraciones es que este modelo surge en un texto, ¿ya? Y el texto tiene como título Enabling Occupation, ¿sí? Que es la posibilidad de posibilitar la ocupación. Nosotros lo podemos escuchar como algo que es solamente un simple título, pero está un poco dentro de la línea de lo que estas autoras o de lo que este equipo que formuló el modelo canadiense quería establecer desde sus bases, que es la posibilidad de que el terapeuta ocupacional ya pueda eh, mm, promover ya o facilitar la actividad con propósito o con significado, ¿ya? Que sea posible realizarla. Eh, por lo tanto, establece que el rol del terapeuta ocupacional ya, no está solamente centrado en el ámbito clínico, ya, en el ámbito biomédico, sino que también trasciende a lo que es otras esferas también relacionadas con la promoción de la salud, ya, con lo que es la calidad de vida y de esa forma también salimos un poco de lo que tiene que ver con este ambiente mucho más estructurado de lo biomédico. Entonces, como yo les comentaba, esta posibilidad de posibilitar, no es como redundante, esta posibilidad de facilitar, ya el rol del terapeuta es entonces el rol que este equipo canadiense inicialmente pretendía trabajar. Otra de las cosas también que eran centrales para este equipo tenía que ver con la práctica centrada en el cliente. Nosotros habitualmente lo denominamos como usuario. En contextos anglosajones se conoce como cliente eh, y en donde la persona está al centro, ¿sí? Más que nosotros poder eh,
imponer, ¿ya? La forma en la cual la persona quiere conducir su proceso terapéutico. Esta práctica centrada en el cliente propone escuchar, propone también confiar en la persona porque la propia persona podría ser mucho más consciente que el terapeuta con respecto a qué es lo que quiere en su vida. Eh, y eso también es bien interesante porque dentro de estas ideas fuerzas que ustedes podrían tener desde primero a cuarto año, ya está también este tema de que la persona también deja de ser paciente y empieza a tener herramientas para poder ser un usuario del sistema de salud. Eh, Sin embargo, cuando nosotros después lo bajamos y cuando ya empezamos a hacer el ejercicio práctico junto a nuestros estudiantes, la práctica en el central del cliente es una cosa que es como compleja, que es como difícil, ¿ya? ¿Por qué? Ya que cuando nosotros estamos reuniendo los antecedentes, escuchamos la narrativa, eh, vamos anotando, vamos estableciendo ya eh, mm, algunas hipótesis o supuestos, ¿ya? Vamos trabajando un poco en la problemática ocupacional. Después de eso terminamos nuestra entrevista y nos damos cuenta de que no le preguntamos al usuario cuáles eran sus expectativas de estar frente a un terapeuta. Efectivamente, cuando uno pasa un par de años y está entrenándose para poder observar desde fuera, ¿ya? Cuál es la problemática del usuario. Después de eso se nos olvida, se genera como una situación en la cual uno conversa con los estudiantes y le pregunta, pero finalmente, ¿cuál es la expectativa de estar contigo? ¿Qué es lo que quería el usuario finalmente? Y muchas veces este tema de preguntar expectativas es algo que se nos queda en el tintero. Mm, yo siento que un porcentaje importante se nos ha quedado en algún momento. Porcentaje importante de practicantes, a eso me refiero. Mm, y claro, efectivamente eso después en estos modelos sale como un punto bien crítico porque es importante saber cuáles son sus expectativas y cómo quiere él ser parte del proceso. eh, y está también reflejado finalmente en su instrumento que es la medida canadiense. Eh, También es importante destacar que hay algunas visiones que comparte el modelo de ocupación canadiense o de desempeño ocupacional canadiense con respecto a las visiones de ocupación. Más que nada es una acotación en el sentido de que luego vemos una definición ya que es como una definición más formal u oficial de cómo este modelo comprende lo que es la ocupación humana. Ya la vamos a revisar. Y como yo les mencionaba hace un rato, también el desempeño ocupacional, entonces era la interacción entre lo que es la persona, el ambiente y la ocupación. ¿Sí? Entonces, una vez que se juntan estos tres elementos, ya nosotros observamos lo que es el desempeño ocupacional. Eh, Quiero mostrarles antes, ya estas fueron algunas de las imágenes que pude conseguir en la red, porque son muchas autoras que aparecen declaradas en el equipo que trabaja este modelo canadiense de desempeño ocupacional y se declara su surgimiento alrededor del año 1997. Es importante comentarles que es un equipo de trabajo, ya que es una solicitud que se hace a lo que es la Asociación Canadiense de Terapeutas Ocupacionales para poder elaborar ya un marco conceptual que pueda captar ya lo que es de alguna forma la realidad de ese entonces en torno a lo que es la terapia ocupacional, pero la terapia ocupacional, como habíamos dicho antes, que refleje la esencia original de las primeras fundadoras, que estaba entonces de la línea con lo que era la ocupación, con lo que era el hacer. Eh, que también ya en ese tiempo se observaba que había mucha influencia con respecto a lo que era el modelo biomédico o que en algunos casos también en lo que era la importancia de la ocupación quedaba desplazado, ¿sí? Y que a ratos también es algo que nos suele suceder.
vamos viendo las intervenciones que nosotros vamos teniendo y lo comentamos a ratos también con los estudiantes, eh, suponiendo que estamos haciendo un proceso grupal y qué es lo importante, trabajar, por ejemplo, eh, un rango de movimiento, fuerza, o trabajar ya estos mismos componentes en una actividad mucho más interactiva, mucho más significativa, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con técnicas que estén relacionadas con el autocuidado, que estén relacionadas tal vez con algún taller de conciencia corporal o un taller, por ejemplo, de yoga que a ratos puede tener un poco más de significado que simplemente el hecho de la funcionalidad por la funcionalidad, ¿sí? No sé si es que me explico bien. Entonces, en el proceso a ratos uno conversa ya con los estudiantes y es como nuestro taller es de fuerza muscular, resistencia, rango articular. Entonces, la pregunta que uno como docente muchas veces hace es que está bien, sabemos que hay dificultad en estos componentes, pero salgamos un poco más allá de eso. Eh, Está bien observar lo que es el aspecto funcional, pero desde el punto de vista ocupacional, ¿ya cómo se traduce eso? ¿Sí? Se traduce a una actividad, en este caso, de la vía diaria instrumental o actividad básica, ¿sí? O tal vez tiene que ver algo con más orientado a lo que es el autocuidado, em, para finalmente entonces hablar ya en el lenguaje ocupacional. Y eso es lo que habitualmente siempre comentamos en estos ejercicios que ustedes hacen durante su proceso formativo. Y también es importante que se lo sigan planteando, ¿ya? Eh, Porque finalmente es lo que intenta este grupo de terapeutas poder plasmar con esta propuesta, ¿ya? Poder hablar en torno a ocupación, ¿ya? Pero no es excluyente, no vamos a excluir los componentes de la funcionalidad, sino que es parte entonces del lenguaje de los terapeutas ocupacionales eh, y de esa forma nos aseguramos de que esta parte que es mucho más ocupacional no se quede fuera, ¿sí? Entonces, es una discusión que nosotros habitualmente tenemos en las tutorías, ¿ya? Cuando ustedes presentan sus programas, sus eh, propuestas de talleres, sus propuestas de sesiones terapéuticas, ya, pero ¿dónde está el tema ocupacional? Ustedes han tenido de todas formas una aproximación y creo que lo pudieron vivenciar de forma bastante clara cuando trabajamos el modelo, o mejor dicho, el marco de la OTA, ¿ya? Cuando nosotros elaboramos lo que tiene que ver con la problemática ocupacional, ya ahí nosotros eh, hablábamos de la redacción de oraciones o frases en donde había una dificultad para el desempeño, pero ese desempeño está siempre contextualizado. ¿Ya? Ese desempeño siempre está inserto en una actividad diaria básica, no sé, lavado de dientes, alimentación, vestuario, higiene personal, o está en alguna actividad instrumental, manejo de dinero, ya, lo que tiene que ver con uso de dispositivos, no sé, deambulación por la comunidad. Entonces, eso es lo que finalmente nosotros podemos rescatar de esta experiencia que ustedes han hecho con este modelo también canadiense, ¿ya? Porque finalmente, lo que nosotros debemos rescatar es eh, cómo influye, ¿ya? Las limitaciones del desempeño a estas actividades. Y es una discusión que habitualmente tenemos, ¿ya? Y es necesario ir recordando y que también nosotros cuando ya estamos profesionales nos vamos haciendo. Les doy un ejemplo bien concreto. Varios grupos el semestre pasado realizaron actividades con usuarios que tenían discapacidad intelectual y por lo tanto también trabajaban lo que era el manejo de dinero, ¿sí? Entonces, finalmente, el foco va a estar ya dentro de lo que es la actividad instrumental de manejo de dinero
o va a estar en torno a lo que son la utilización de habilidades cognitivas para poder favorecer ya el manejo de dinero, ¿sí? Ahí teníamos habitualmente dos posturas, ¿sí? Y nosotros trabajamos principalmente ya la capacidad o la habilidad del usuario y dejamos un poco a un lado el aspecto ya mucho más ocupacional del manejo de dinero, ¿ya? Porque finalmente pensamos que si es que trabajamos las capacidades y habilidades vamos a llegar de manera espontánea entonces a el desempeño ocupacional, ¿ya? Porque también podríamos tener ya la otra perspectiva de que nos vamos netamente hacia lo ocupacional, ya que haga la actividad de manejo de dinero. Pero efectivamente, si es que no tenemos conciencia y no podemos identificar cuáles son las habilidades cognitivas eh, que son necesarias para desarrollarlo, ya finalmente tampoco ya nuestra propuesta simplemente de la ocupación por la ocupación ya es tan precisa o tan certera. Entonces, la idea sería entonces, tal vez, mediante estas reflexiones, acercarnos ya a un punto intermedio. Eh, no descuidar el lado ocupacional, que es muy relevante y que también nos va a dar finalmente la identidad profesional. Supongamos que estamos trabajando en un equipo con diferentes profesionales. Finalmente, esta distinción ya nos hace diferenciarnos de nuestros pares profesionales. Por otra parte, si es que nos vamos ya muy hacia lo que tiene que ver con las capacidades y lo que tiene que ver con la funcionalidad, evidentemente podríamos ser mucho más precisos, pero dejamos a un lado también nuestra identidad. No tenemos después cómo nosotros debatir de nuestra intervención diferenciada entre un psicólogo clínico, ¿ya? Con formación en neuropsicología, que también está trabajando manejo de dinero, pero que está trabajando por medio de formularios para poder mejorar lo que es niveles atencionales o lo que tiene que ver con, em, son, tiene un nombre, por ejemplo, la posibilidad de sumar, de restar, eh, de poder en este caso generar un cambio, un vuelto, ¿ya? Que son habilidades matemáticas simples, ¿sí? Eh, ¿Cómo nosotros nos podríamos diferenciar de eso? ¿Sí? Entonces ahí se genera esta discusión. ¿Y qué pasa? Es bastante frecuente en las experiencias que ustedes también han tenido, porque estoy tratando como de acordarme un poco de cómo iba eso y aparte de eso que también tuve la oportunidad de leer sus informes finales. Entonces, la idea es poder matizarlo un poco con esto que iba surgiendo. Ahora, yo les comentaba que hay un concepto de ocupación específico o que está como formalizado por este modelo y lo vamos a leer para que tengamos mayor precisión de qué estamos hablando. Y acá dice que es un grupo de actividades y tareas de la vida cotidiana denominadas y organizadas por los individuos y la cultura, y a las cuales estos asignan valor y significado. Es todo lo que las personas hacen para ocuparse, incluyendo el cuidar de sí mismo, que aparece entre paréntesis como autocuidado, ¿ya? Disfrutar de la vida, entre comillas, recreación, perdón, entre paréntesis, recreación, y el contribuir en lo social y económico con sus comunidades, productividad. Es el ámbito de competencia y el medio terapéutico de la terapia ocupacional. Ahora, es interesante porque acá cuando nosotros hablamos de modelo canadiense, habla de autocuidado, habla de recreación o también en otros textos lo podemos encontrar como ocio. Y hablamos también de productividad, ¿ya? Entonces, esto es parte de lo que es el concepto de ocupación. Por lo tanto, es un aspecto que es primario para este modelo. Eh, por otra parte, ya también están los componentes de la persona o las capacidades, las habilidades de la persona. Y también, por otro lado, también está el ambiente. Ahora, esto se define como un aspecto que es secundario para el modelo, ¿ya? Em, es importante, pero es importante por sobre todo centrarse en lo que es la ocupación. Eh, es importante también, antes de que se me vaya, que los conceptos en Estados Unidos, por ejemplo, para el marco de la OTA,
son de actividades de la vida diaria básica o eh, hay una distinción ya que habla, a ver, era los, mm, bueno, luego ya me voy a acordar. Entonces está lo que es ABD para lo que es autocuidado, también está lo que es el trabajo y también está lo que es el juego. ¿Sí? Entonces ABD, trabajo y juego para lo que es las líneas más norteamericanas, en cambio para lo que son las líneas canadienses, definen ya tres áreas que es autocuidados y productividad, que después de eso igual lo hemos reflejado en la medida canadiense de desempeño. Algunas aclaraciones importantes, como yo les comentaba, que estos autores o estas autoras definen varias siglas, eh, pero que nosotros vamos a ir dilucidando. Ya habíamos hablado de lo que era el modelo canadiense del desempeño ocupacional, ¿ya? Y aquí nosotros vemos la sigla, pero la vemos en inglés como CMOP, ¿ya? Eh, para lo que es el modelo que nosotros estamos analizando ahora. Después de eso tenemos el modelo canadiense del desempeño, del proceso, perdón, del desempeño ocupacional, ya que hay un proceso en el cual las personas van Se realizando sus actividades, ¿sí? escucha robotizado. Ya eso es parte de- ahí sí, creo que he vuelto. Ustedes me confirman. Sí, profe. Genial. Entonces, estábamos hablando de las siglas, que son importantes tenerlas más claro. Ya hablábamos del modelo canadiense del desempeño ocupacional, después hay un modelo ya del proceso de desempeño. Yo creo que para no confundirnos tanto, ya habitualmente siempre vamos a hablar del CMOP, ya y del COPPM, que es el segundo, ya como de manera como ya no tan diferenciada. Ya nosotros hablamos un poco de lo que es el proceso de desempeño cuando nos referimos al modelo. Porque cuando ya hay una diferencia sustancial es cuando nosotros hablamos del instrumento de valoración canadiense del desempeño ocupacional. O también se conoce en este caso como esta medida ya, de rendimiento ocupacional. Eso depende un poco de la traducción. Como yo les decía, posiblemente este tema de desempeño también y de rendimiento ya tiene que ver, esto es solamente una reflexión de que la medida canadiense te da ya un número, según lo que el usuario te pueda ir comentando de sus dificultades ocupacionales. Entonces, posiblemente por ahí vaya. Entonces, primera sigla, CMOP, ¿ya? Modelo canadiense, y después de eso, al final, vemos el COPM, ¿ya? Que es la medida que nosotros igual vamos a revisar hoy día. De todas formas, igual observamos ya lo que es el proceso de desempeño ocupacional en las láminas que vienen. Entonces, este es el modelo, ya el esquema eh, que habitualmente se muestra cuando se habla del modelo de desempeño canadiense, ¿sí? Entonces nosotros en morado, que es mucho más claro, ya observamos a la persona, ya con sus diferentes aristas afectivas, físicas, cognitivas, y en el centro ya se declara que las personas son seres espirituales, que tienen una motivación, ya que tienen un valor también que es intrínseco, que también es un aspecto que es novedoso, que declara también este modelo y que la forma de poder nosotros acercarnos a este componente espiritual es por medio de la narrativa, es por medio de la posibilidad de escuchar y observar las perspectivas de vida de nuestros usuarios. Por otro lado, tenemos ya en un círculo, ya, que envuelve este triángulo en color mucho más azul, ¿sí? Las áreas de la ocupación, que son el autocuidado, la productividad y lo que tiene que ver con el ocio, ¿ya? Em, que habitualmente sí se conoce como ocio, actividades de ocio, em, para formar este círculo que nosotros vemos de color azul.
Después de eso observamos ya un círculo mucho más grande que es el contexto o ambiente, ya tanto físico, institucional, cultural, social, que está envolviendo ya tanto lo que es la persona como lo que es la ocupación. Eh, es interesante porque hacen una distinción importante con respecto a lo que es la justicia social en este modelo, principalmente para poder ir retratando, y lo vamos a retomar en las diapositivas que vienen, el tema de, de los cambios sociales en torno a lo que tiene que ver con la equidad. ¿Ya? Lo vamos a ver acá. Cambios sociales y de salud, claro, principalmente lo que tiene que ver con ya líneas más de promoción. Y aparte de eso también se comenta también que el fenómeno de privatización de la salud también exige cambios en los modelos tradicionales, principalmente porque también existen cambios en el conocimiento profesional y también existen cambios en el nivel de conocimiento que tienen los mismos usuarios que acuden a estos modelos, principalmente porque nosotros podemos encontrarnos con personas que cada vez están mucho más informadas con respecto a sus procesos. No tenemos usuarios necesariamente que van a ser espectadores pasivos, ¿ya? No simplemente nosotros les vamos a dar una sugerencia y la vamos a ejecutar sin saber cuál es la opinión o si es que la persona está de acuerdo finalmente con esta sugerencia terapéutica. Entonces, por lo mismo también se va dando este tema de que eh, cuando nosotros hablamos de lo que es privatización del sistema, eh, habitualmente se habla de medidas, ya, de resultados también que se esperan obtener por medio de distintas intervenciones. Ahora, uno de los aportes también que hemos comentado es esta medida o instrumento de medida de desempeño ocupacional que, claro, nos da una evaluación y un componente también cuantitativo, tanto de inicio como también de finalización del proceso. Nosotros podríamos observar algún cambio. Y efectivamente esto igual es importante para lo que son los sistemas que son mucho más rigurosos en cuanto a lo que son los resultados ya de cada intervención, porque finalmente eso también tiene que ver con un tema de dinero. Eh, los cambios en el conocimiento también ahí se añade lo que es este tema de que la influencia del modelo biomédico ya en algunos espacios todavía sigue estando de manera protagónica, pero ya también existe este cambio, esta forma de pensar por una forma de hacer terapia ocupacional más cercana a lo que es la ocupación. Los cambios en la sociedad, fundamentalmente el tema del envejecimiento. Tenemos una población ya mucho más envejecida con el pasar de los años y aparte de eso también, como yo les comentaba hace un rato, rescata bastante lo que es el tema de la inequidad, también el tema en este caso de la pobreza, fundamentalmente también como producto de los modelos económicos imperantes en donde ¿ya? Existe también una producción de personas que van a tener en este caso menos, ¿sí? Como yo les comentaba, el tema de las inequidades también está presente. Y por último también los cambios en los valores sociales, principalmente en el tema de lo que tiene relación con lo que es la diversidad, ya diversidad a distintas esferas, diversidad desde el punto de vista funcional, diversidad en este caso cultural, diversidad también de orientación sexual o de género. Entonces también hay modificaciones que son importantes de tener en consideración, ¿ya? Y que estas terapeutas cuando estaban conversando en que era necesario hacer un modelo, una propuesta que pudiera captar las complejidades finalmente que estaban atravesando allá en en los años 1997 aproximadamente,
eh, y que era necesario entonces hacer este proceso para refrescar ¿ya? La teoría y la práctica. Entonces, vamos a ver algunas láminas con respecto al proceso de desempeño ocupacional, que nosotros lo mencionábamos hace un ratito. ¿Ya? Finalmente, el proceso de desempeño ocupacional, a modo como de síntesis, es la forma que existe de poder secuenciar las diferentes etapas desde que nosotros generamos un proceso de aproximación hacia nuestros usuarios o grupos de usuarios y finalmente generamos una evaluación de los resultados ya de todo lo que nosotros hemos eh, generado a modo de intervención. Entonces, esto igual ustedes lo pueden encontrar en bibliografía. Yo se los voy a dejar para que después lo puedan contrastar o leer de forma mucho más tranquila y con mayor atención también. Dentro de las primeras etapas de este proceso de desempeño ocupacional, ya tiene que ver con la posibilidad de mencionar, de validar y priorizar los asuntos del desempeño ocupacional que generen una preocupación al participante. Es importante que cuando nosotros nos acercamos a nuestros usuarios, no necesariamente vamos a denominarle problemas, ¿ya? Finalmente porque el lenguaje también genera que la persona tenga una valoración también negativa o podría tener una connotación negativa de su desempeño. A ratos pueden ser en este caso algunas limitaciones eh, o algunas no sé, pues, situaciones mucho más como que tensionan finalmente el desempeño. ¿Ya? Más que nada tiene que ver con esta sutileza del lenguaje para no generar una impresión ya, negativa del proceso. ¿Sí? Porque todos tenemos aspectos tanto positivos o negativos o negativos en neutro. Pero a ratos, claro, si le damos como la posibilidad al usuario de que piense que todo lo que tiene son problemas, claro, podemos llegar a abrumarlos un poco, ¿no? Entonces, la primera etapa ya es conversar con respecto a los asuntos que preocupan, eh, con respecto a lo que es la narrativa, a lo que es, en este caso, un poco la historia de vida y al desempeño también actual. Entonces, como dice, ¿qué es lo que complica a la persona? ¿Ya? O por qué está preocupado, ¿ya? Más que los problemas, ¿ya? Así como, usted tiene un problema, entonces, chuta, posiblemente el usuario no lo había pensado como problema, pero desde que habló con el terapeuta ocupacional salió mucho más aproblemado de antes de esta interacción. Entonces, para eso, ya nosotros utilizamos esta medida canadiense del desempeño ocupacional para poder priorizar entonces las dificultades que la persona tiene en su desempeño cotidiano. La etapa número 2 es poder seleccionar el abordaje teórico, ya principalmente porque este modelo canadiense del desempeño ocupacional es un modelo que se denomina como genérico. Nosotros hablábamos hace un rato de que puede ser perfectamente aplicado entre personas que no tienen ningún tipo de condición de salud o enfermedad propiamente tal. Porque más que nada, como comentábamos hace un rato, ya los tiempos no nos limitan, los tiempos actuales en torno al desarrollo de otras perspectivas de salud no nos limitan simplemente a tener que ir a buscar personas con alguna condición para poder trabajar con ella. ¿Ya? Como decíamos hace un rato, el tema de las posibilidades de participar en actividades también, ¿ya? Cuando se encuentran limitadas, es un ámbito de intervención del terapeuta ocupacional. Entonces, este es un modelo que es mucho más del proceso, ¿ya? Del desempeño ocupacional, como esta etapa de la presentación lo indica, y no puede trabajar de manera independiente. Entonces va a tener que requerir y dialogar con otros modelos que son mucho más específicos, como por ejemplo, si vamos al área física, el modelo de control motor, o lo que tiene que ver con algún modelo mucho más de intervención más específico, más técnico, como por ejemplo modelo BOBAT, ¿ya? Facilitación neuromuscular propioceptiva, ¿ya? Porque finalmente estos modelos van a poder
facilitar ya que la persona pueda seguir desempeñando sus actividades que le complican. Como también otros modelos más de lo que es la salud mental, por ejemplo. Ya, no sé, modelos cognitivos conductuales, ya que posiblemente también van a servir de apoyo para poder solucionar algunas dificultades que la persona tenga en su desempeño. Eh, Hablábamos del ejemplo de lo que eran las intervenciones de talleres de manejo del dinero. ¿Sí? Era importante también complementarlo con un enfoque neuropsicológico para poder conocer cuál era el nivel, en este caso, de funcionamiento, de funcionalidad que tenía la persona, pero también es importante tener una impresión de qué es lo que el usuario quiere y cómo también quiere resolver ya estas dificultades. Entonces, dice que es la etapa 3, que es identificar las condiciones del desempeño ocupacional y las condiciones del ambiente. Entonces, se comenta aquí que es importante ya definir cuáles son las condiciones que contribuyen ya a estas dificultades, pero dificultades que también se potencian con la interacción con el ambiente. Permite detectar lo que puede ser modificado en conjunto con el usuario. Ya, a ratos, claro, hay dificultades en cuanto a aspectos de sobreprotección que muchas veces se dan en personas en situación de discapacidad, que puede ser una condición transitoria, eh, que un caso, supongamos, de una persona con un accidente cerebrovascular reciente, pero que no dejó una secuela importante desde el punto de vista funcional. Sin embargo, desde lo que es el entorno familiar, el hecho ya de haber tenido este evento, de este evento vascular, limita a la persona porque hay una situación que uno puede conversar y dialogar con el usuario de sobreprotección, de que eh, ya no dejan que se levante de la cama, porque es algo que tienen que ayudar los familiares, porque de alguna forma si le sucedió em, este evento, es porque tiene que guardar cama y estar un tiempo determinado también de forma mucho más pasiva, preocupada en su reposo, en su recuperación. Eh, y son cuestiones que pasan, ¿ya? A ratos familias muy preocupadas que apoyan mucho, pero que apoyan y también limitan la participación. Entonces, estos son aspectos que uno puede ir detectando también en la entrevista o también después complementándolo con la entrevista con los familiares. Entonces, claro, uno está de acuerdo que desde el punto de vista de las capacidades de esta persona que sufrió un accidente vascular, hay algunas cosas desde el punto de vista eh, físico que tiene que mejorar, que tiene que trabajar, pero que también es más importante trabajar el nivel de soporte familiar, ¿ya? Que es demasiado y que finalmente no favorece el desempeño de actividades. Además, ya estas personas, nuestros usuarios, tienen tanto fortalezas ya y recursos personales ya que son importantes también ir potenciando. O sea, muchas veces con enfoques tradicionales simplemente nos enfocamos en el aspecto funcional, pero estos modelos, ya tanto el modelo canadiense como más adelante vamos a ver el modelo CAWA, trata de rescatar aquello que es propio del sujeto para poder utilizarlo como un factor que nos va a ayudar a avanzar en el proceso interventivo, ¿sí? Eh, Pueden ser procesos que son mucho más de carácter individual o personal, o también aspectos que están dados por roles que él tiene eh, en la comunidad, ¿sí? El entorno también es importante considerarlo. Entonces, suponemos este caso de este usuario que ha tenido este accidente vascular y claro, posiblemente también tiene un entorno comunitario que lo podría ya motivar a poder salir ya de forma más precoz de la casa, ya tal vez con mobiliarios adaptados o ayudas técnicas, o muchas veces también la posibilidad de
si es que más adelante se necesita apoyo y esta persona tiene una indemnidad cognitiva, eh, para poder en este caso apoyar algunas actividades que realizaba previamente en la comunidad. em, También es importante hacérselo ver, ¿ya? Porque muchas veces, si es que nos centramos netamente en el desempeño de lo inmediato, ¿ya? También sacamos un poco a la persona del contexto y le hacemos perder valor, ¿ya? Porque la persona, supongamos, podía tener algún rol en alguna iglesia, podía tener un rol importante en una agrupación deportiva, em, no sé, diferentes dimensiones que podría tener una persona que cuando nosotros simplemente nos centramos en la terapia sin mirar el resto, finalmente terminamos debilitando estos roles que la persona tenía y que evidentemente pueden ser recursos y potencialidades en las cuales uno puede también encadenar el proceso terapéutico para que tengan mucho más fuerza. Entonces, la etapa 5, concertar los resultados esperados de la intervención y tratar un plan de acción. Y eso es interesante y tiene un poco que ver con la línea que hablábamos hace un rato, eh, esta línea de poder consultar y conversar con la persona con respecto a qué es lo que quiere de su proceso. ¿Qué es lo que espera entonces usted de venir y trabajar con nosotros o conmigo? Eh, yo espero, no sé, tal vez la posibilidad de poder deambular, ¿sí? Y eso es interesante porque a ratos, claro, se generan estas dinámicas en donde desde el punto de vista médico, ya posiblemente el pronóstico es demasiado sombrío, es demasiado incierto, entonces, claro, uno como terapeuta no puede tampoco cargar con una expectativa que es errónea, que es bastante alejada de la realidad, en el sentido de poder prometerle a la persona que va a poder generar una deambulación independiente. Em, pero ya entonces nosotros trabajamos en la adecuación de las expectativas para que aquello que nosotros podemos generar como logro terapéutico sea mucho más cercano al dominio del usuario, ¿ya? O posiblemente, claro, no hay dificultades porque el pronóstico médico es bastante favorable, pero la persona, si es que no puede realizar ya otras actividades que son mucho más básicas y necesarias para su independencia, em, no sea algo que sea tan aconsejable. Ahora, lo que es más importante es poder conversarlo con la persona y uno como terapeuta poder dar también las distintas opciones y también eh, tener en este caso un, a un usuario informado con respecto a qué es lo que quiere decidir y cuáles podrían ser ya, los aspectos a favor ya, o positivos ya, o aquellos aspectos que tal vez no sean tan eh, deseados para el proceso, ¿sí? Entonces eso igual es importante. Ahora, todo esto tiene que ver con las expectativas y con este enfoque centrado en el usuario que nosotros comentábamos hace un rato, que efectivamente en el eh, modelo canadiense de desempeño ocupacional es fundamental. Ya una de las últimas etapas, bueno, tener que implementar planes o actividades por medio de este enfoque centrado en la ocupación y esto lo declara de forma explícita, porque claro, a ratos uno, como yo comentaba hace un rato, hace su plan de intervención, pero nuevamente vuelvo y soy un poco majadero para hacerlo un poco más concreto, vuelve a las actividades que trabajan simplemente las capacidades, ya majadero en cuanto a lo que es rango de movimiento, fuerza, resistencia eh, y hace una serie, en este caso, de actividades simplemente considerando repeticiones y cuánto tiene que moverse la persona, lo cual ya puede que no esté inadecuado, pero claro, si es que nosotros nos comprometemos con la utilización del modelo canadiense, vamos a utilizar entonces actividades que nos permitan ya poder trabajar este componente del desempeño que es fuerza, resistencia y rango articular. ¿Ya? Nosotros acá vemos esta imagen ya, de lo que es una persona ayudando a otra a plantar ya una plantita.
¿sí? Entonces, claro, tal vez posiblemente hay un foco en lo que es la coordinación, en lo que son patrones funcionales del movimiento, en aspectos de cocontracción sinérgica que se dan en un plano de modelo de control motor, pero el foco está centrado finalmente en el logro de poder hacer un trasplante de una planta, ¿sí? Entonces, finalmente, este es el fenómeno de centrarse en la ocupación, más que en este caso centrarse en las estructuras desde el punto de vista más funcional, ¿ya? También estamos posibilitando que la persona ya pueda desarrollar una actividad que para ella posiblemente antes de un accidente o de una condición de salud en específico realizaba y tenía también ya un valor determinado. A ratos también podía ser, supongamos, si es que tiene un aspecto ya mucho más cultural, la posibilidad de cultivar hierbas que tienen un contenido medicinal, ¿sí? Y a eso le sumamos más si es que es una persona que está metida dentro del punto de vista cultural con actividades que están dadas por la cosmovisión mapuche, una persona que tenga afinidad hacia prácticas de la Huentuchefe, ¿ya? Finalmente, la ocupación, ¿ya? Es, en este caso, mucho más rica, mucho más contundente, si es que lo trabajamos en torno ya al desarrollo de estas actividades, más que al componente físico de forma aislada, porque tampoco el consejo y tampoco quiero que ustedes salgan observando simplemente la ocupación, ¿ya? Porque muchas veces también pasa que observamos el otro foco y nos vamos al extremo y finalmente el usuario termina también haciendo actividades ¿ya? En un contexto de salud física con compensaciones, ya sin en este caso corregir y también favoreciendo eh, disminución de rango articular y también deformidades, ¿ya? Siendo que si tuviésemos un enfoque mucho más balanceado y riguroso, esto no debería pasar. Entonces, importante siempre poder adaptar y graduar las estrategias, lo que yo siempre les pedía en sus informes de los semestres anteriores, la posibilidad de adaptar, ¿ya? De tener un plan A, un plan B y un plan C, ¿ya? Tenemos personas que tienen dolor articular, que eventualmente podrían tener algún tipo de mareo si ejecutamos una técnica de conciencia corporal. Pero ¿cómo nosotros lo podemos adaptar? ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer que la persona también participe de la actividad y que no quede a un lado, excluida, ¿ya? Como mirando. Eso tiene que ver con la posibilidad de anticiparnos y que a ratos cuesta bastante, pero es más que nada un hábito que se va desarrollando a medida que uno va planificando las actividades. Y efectivamente que los planes tampoco son estáticos, sino que uno también puede ir generando, y esto lo conversábamos con varios grupos también en los semestres anteriores, que las planificaciones, si es que tú ves que hay algo que no está funcionando como lo tenías contemplado inicialmente, puedes modificarlo. Tal vez necesitas más apoyo para algún grupo de usuarios o para un usuario en particular, eh, más que otro que tiene un desempeño mucho más autónomo. Modificar, no sé, el número en este caso de instrucciones con personas que tienen dificultades para comprender eh, de manera verbal, de manera hablada. Eh, Todas esas cosas uno las puede también ir implementando a medida que va teniendo este proceso terapéutico. ¿Ya? Pero eso es importante también que esté en línea de lo que tiene que ver con actividades significativas. Y la última etapa, la etapa final, que es la evaluación del plan de intervención. Ya que esto el semestre anterior lo conversábamos en relación a que tenía que ver con cuál es el impacto finalmente de tu intervención. ¿Hay un logro terapéutico de la intervención que uno está desarrollando? ¿O hace, en este caso, las actividades de estimulación por estimular simplemente? ¿Ya? Entonces siempre eso es importante y también este modelo lo rescata. ¿Ya? O sea, tiene que haber una especie de logro que es más concreto, que es tangible, porque finalmente eso nos sirve a todos, le sirve al usuario, le sirve al terapeuta para validar también su trabajo y también
como comentábamos hace un rato atrás también en sistemas que están más preocupados de temas financieros, claro, finalmente tener 5 sesiones de terapeuta ocupacional ya, también se justifica, ¿ya? Porque también tiene un logro y eso está todo debidamente documentado. Importante ya evaluar los mismos métodos para, o sea, utilizar los mismos métodos para evaluar la intervención. ¿Ya? Si utilizamos la escala A, la escala B y la escala C para generar la evaluación inicial, después no podemos, cuando finaliza el proceso, aplicar la escala Y, Z y X, ¿ya? Porque nos va a dar resultados totalmente diferentes. Eso es importante también. Em, ¿Qué es lo que esperábamos nosotros junto al usuario inicialmente? Los objetivos son concretos o fueron formulados de manera concreta para poder ser alcanzados, ¿ya? Porque a ratos uno pone también objetivos y son demasiado grandes, ¿sí? Y no los podemos conseguir. Pero finalmente eso es parte de esta etapa que tiene que ver con la evaluación de los resultados. Y si es que nosotros estamos haciendo un proceso, tiene que ser un proceso redondo, entonces tenemos que también anticiparnos a esto. Ustedes ya tienen la experiencia, ¿ya? Han podido observar también esto en sus otras prácticas, por lo tanto no es ajeno. Lo que hace el modelo finalmente es ya ponerle un nombre, darle un orden también de cómo debería ser el proceso de terapia ocupacional estandarizado, uniforme, para lo que es la Asociación de Terapeutas Ocupacionales en Canadá, que tiene que también tener algunos principios en los cuales se observa a la persona de una forma particular. También se le da también un valor a lo que es la ocupación, como comentábamos, que tiene que ver con una actividad que es significativa, que es una actividad que finalmente colabora o contribuye a lo que es la condición de salud de las personas. Y evidentemente también el entorno, ¿ya? Que en este ejemplo de una persona que se eh, mantiene como cercana a sus tradiciones culturales, que intenta en este caso conocer con respecto a plantas medicinales y que hay una validación también social en sus entornos más cercanos. Evidentemente que la ocupación y el entorno ahí están dialogando constantemente y no es algo que nosotros tenemos que perder. Grabar. Perfecto, entonces estamos observando este instrumento que estaba mencionado hace un rato como parte del modelo canadiense. Leemos entonces que la medida canadiense del rendimiento ocupacional es una medida individualizada diseñada para ser utilizada por terapeutas ocupacionales para detectar cambios en la percepción de problemas de rendimiento ocupacional a lo largo del tiempo. Entonces, hace el énfasis de que es individual y que detecta cambios. Está la primera parte en donde aparecen los nombres del usuario o cliente en lenguaje anglosajón. Está la edad, género, su carnet de identidad. em, Hay una persona también, un apartado que declara si es que hay alguien como delegado. La fecha, una fecha programada para una reevaluación y la fecha de la reevaluación o cuando se realiza de manera definitiva. ¿Quién lo aplica? El terapeuta, la institución y el programa si es que corresponde. ¿Ya? Si se dan cuenta es como bien sencillo, es bien general la primera parte. Entonces, vamos a ir leyendo, ¿ya? Vamos a, después de eso, pasar a un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo comentado. Dice, paso uno es la identificación de los problemas, ¿ya? O de dificultades del rendimiento ocupacional. Eh, entonces, dice, para identificar los problemas, preocupaciones y dificultades en el rendimiento ocupacional, entreviste al cliente preguntándole acerca de sus actividades diarias en las áreas de cuidado de sí mismo, productividad y ocio. Pide al cliente que identifique las actividades diarias que desea hacer, las que necesita hacer y las que se espera que haga, animándole a describir un día típico. Luego, pide al cliente que identifique aquellas actividades que actualmente son difíciles de realizar a su satisfacción.
Anótelas en los pasos 1A, 1B o 1C. Bien, entonces, lo que es interesante de esto es que más que estar con el instrumento, eh, con los ojos fijos, ¿ya? En esta medida de rendimiento, lo importante es que nosotros podamos entrevistar y conversar de forma lo más natural posible. ¿Ya? Entonces, lo que sí es que hay que tener un énfasis en la entrevista, ¿ya? Es una entrevista que no es totalmente libre o no estructurada, sino que también hay algunos ítems que tienen que ver con el cuidado de sí mismo, ¿ya? Con la productividad y con el ocio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos haciendo esta entrevista y vamos estableciendo qué es lo que está pasando con el cuidado personal, con la movilidad funcional o la gestión comunitaria, ¿ya? En el caso de ser necesario. Después conversamos con respecto a lo que es la productividad, que puede ser un trabajo remunerado o voluntario, ¿ya? Eso es una distinción también, que los voluntariados también entran como una actividad que es productiva, pero que no es remunerada. El manejo del hogar, ¿ya? Y también el juego o escuela. Después el paso 1C, ocio, recreación tranquila, recreación activa y socialización. ¿Sí? Entonces, aquí, dentro de las actividades que va colocando, ¿ya? El paso 2 sería calificar la importancia. Utilizando la tarjeta de calificación provista, pida al cliente que califique de una escala de 1 al 10 la importancia de esta actividad. Coloque las calificaciones en las casillas correspondientes de los pasos 1A, 1B o 1C. Ya con esta tarjeta de calificación es como cuando ustedes hacen una evaluación del dolor. La evaluación del dolor es una evaluación que se llama escala visual análoga o analógica, o también puede ser una escala verbal ya analógica o análoga, en donde ustedes le piden al usuario que califique de 0 a 10, ¿ya? Eso es verbal. Pero también le pueden pasar una tarjeta en donde uno puede anotar como una especie de regla de 1 al 10. Entonces, se complementa este instrumento con esta tarjeta de calificación. O sea, finalmente es para que la persona tenga un apoyo visual de cuánto ya le asigna en cuanto a grado de importancia, ¿sí? Entonces, como decimos acá, cuando nosotros hablamos de la identificación de los problemas, ya tiene que ver con las actividades que necesita hacer, ya las que desea y las que espera que haga, y las va anotando uno acá en torno a lo que es la conversación con el usuario. Entonces, supongamos que es vestirse, ya que tiene dificultades para hacer actualmente, pero él le da un puntaje, supongamos, de 1 a 10 de 4. ¿Sí? Entonces vamos anotando ya en cuidado de sí mismo, productividad u ocio, ya el tipo de actividad y el grado de importancia. Después de eso ya vamos viendo lo que tiene que ver con la calificación de la evaluación inicial y la reevaluación. ¿Ya? Entonces aquí es confirmar con el cliente los 5 problemas más importantes, porque nos va a salir una lista que podrían ser, no sé, muchas actividades que no puede hacer, pero vamos a escoger las 5 junto al cliente o usuario. ¿Sí? Ahí hacemos una selección, un filtro, porque no podemos colocarlas todas y algunas puede que tengan un puntaje de importancia de 1. Conversamos con el usuario, ¿es realmente importante agregarla? Posiblemente el usuario diga, no, sabes que no, porque hay otras que son mucho más relevantes para mí. ¿Ya? Entonces, después utilizando las tarjetas, pida que el cliente califique cada problema en las áreas del desempeño y satisfacción. ¿Ya? Y luego calcule ya las calificaciones. Las calificaciones totales se calculan al sumar las calificaciones de desempeño y satisfacción para todos los problemas y luego dividir el total por el número de problemas. En la reevaluación, el cliente califica cada problema en ambas áreas nuevamente. Se calculan las nuevas calificaciones y el cambio en la calificación. Entonces aquí tenemos la lista de los problemas, ¿ya? Vemos lo que es el desempeño, ¿ya? Y en este caso el nivel de satisfacción, porque aquí nosotros vamos puntuando, ¿ya? Em, Desempeño 1 y calificación, ¿ya? Y en la revaluación se lo dejamos para después, entonces nos enfocamos primero en esto.
Después dice la calificación total, ya es igual a las calificaciones total de desempeño, ya por el número de problemas. Por lo tanto, dice la calificación de desempeño 1, ya es en este caso, supongamos calificaciones totales de desempeño por número de problemas y eso nos da un valor. ¿Ya? Esto es para el desempeño y después de eso la calificación para en este caso, el nivel de satisfacción. Supongamos que el desempeño, no sé, pues 1, 2, 3, ¿ya? Y dice aquí calificaciones totales de desempeño, ¿ya? Por el número de problemas. Si es que son solamente, no sé, pues 3 problemas, es dividido por 3, ¿ya? Entonces ahí uno va sumando y después divide por 3 y te da el primer número y después de eso suma el nivel de satisfacción y los divide por 3 o 4 dependiendo cuántos hayan sido los problemas y te da otro numerito. Finalmente hay una nota adicional e información de antecedentes, ¿ya? La reevaluación para poder colocar y complementar. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque uno lo ve como bien, bien simple, pero lo importante es que esto ya debería ser sensible si es que nosotros establecemos un proceso de terapia ocupacional. Sensible en el sentido de que detectaría cambios. ¿Ya? Supongamos que tenemos el desempeño 1 y la satisfacción 1, perdón, y después de eso hacemos la reevaluación y hemos hecho actividades de diferentes índoles y deberíamos tener ya algún cambio. El cambio puede ser positivo o negativo, ¿ya? U otro tipo de naturaleza u otras actividades que vayan surgiendo en torno a la aplicación de este instrumento. Entonces, esto nos ayuda finalmente a decir que hay un nivel inicial, ya, o un desempeño inicial, que es de tanto en número, y después de eso, una vez realizada la intervención, hay un desempeño de salida de tanto, y ahí tenemos que volver a evaluar si es que es necesario retomar las actividades de terapia ocupacional o ya podemos dar de alta a la persona porque el cambio en la percepción de desempeño ya es compatible también con la mayor independencia en actividades o en las dificultades que tenía la persona en torno a su desempeño ocupacional. Genial. Se dan cuenta que es una evaluación bastante cortita, o sea, dentro de lo que es el instrumento. Lo que sí es que, bueno, requiere una entrevista y la entrevista son entre, no sé, 40 minutos, una hora, dependiendo de cuánto